Del libro Cuentos completos de la escritora brasileña Clarice Lispector, el relato El cuerpo. Xavier era un hombre truculento y cruel. Muy fuerte el hombre. Le encantaban los tangos. Fue a ver el último tango en París y se excitó terriblemente. No comprendió la película. Pensaba que se trataba de un film de sexo. No descubrió que era la historia de un hombre desesperado. En la noche en que vio el último tango en París, los tres se metieron en la cama: Xavier, Carmen y Beatriz. Todo el mundo sabía que Xavier era bígamo. Vivía con dos mujeres. Cada noche le tocaba a una. A veces, dos veces por noche. A la que no le tocaba se quedaba presenciando. Ninguna tenía celos de la otra. Beatriz comía que daba gusto. Era gorda y enjudiosa. En cambio, Carmen era alta y delgada. La noche del último tango en París fue memorable para los tres. En la madrugada estaban exhaustos, pero Carmen se levantó por la mañana, preparó un opíparo desayuno, con cucharas llenas de crema espesa de leche, y lo llevó para Beatriz y para Xavier. Estaba somnolienta. Fue necesario darse un baño en la ducha helada para ponerse en forma nuevamente. Ese día, domingo, almorzaron a las 3 de la tarde. La que cocinó fue Beatriz, la gorda. Xavier bebió vino francés y se comió solito un pollo entero. Entre las dos se comieron el otro pollo. Los pollos estaban rellenos con masa de harina de mandioca, con pasas y ciruelas, todo impregnado, rico. A las 6 de la tarde, los tres se dirigieron a la iglesia. Parecían un bolero, el bolero de Ravel. Y por la noche se quedaron en casa viendo la televisión y comiendo. Esa noche no sucedió nada. Los tres estaban muy cansados. Y así era, día tras día. Xavier trabajaba mucho para mantener a las dos mujeres y a sí mismo. Las comidas eran abundantes, pero a veces engañaba a ambas con una prostituta excelente. Pero en casa nada contaba, pues no estaba loco. Pasaban los días, los meses, los años. Nadie moría. Xavier tenía 47 años. Carmen tenía 39. Beatriz ya había cumplido los 50. La vida le sonreía. A veces Carmen y Beatriz salían a comprar camisas llenas de imágenes de sexo. Compraban también perfume. Carmen era más elegante. Beatriz, con sus lonjas, escogía un bikini y un sostén minúsculo para los enormes senos que poseía. Un día Xavier llegó ya muy tarde de noche. Las dos estaban desesperadas. Apenas si sabían que estaba con la prostituta. Los tres en verdad eran cuatro, como los tres mosqueteros. Xavier llegó con un hambre de nunca acabar. Abrió una botella de champaña. Estaba en pleno vigor. Habló animadamente con las dos. Les contó que la industria farmacéutica de su propiedad iba bien de finanzas. Y les propuso a ambas que los tres fueran a Montevideo, a un hotel de lujo. Fue tal el barullo por la preparación de las tres maletas. Carmen se llevó todo su complicado maquillaje. Beatriz salió a comprar una minifalda. Viajaron en avión. Se sentaron en la fila de 3 asientos, él en medio de las dos. En Montevideo compraron todo lo que quisieron, incluso una máquina de coser para Beatriz y una máquina de escribir para Carmen, que quería aprender. En verdad no necesitaba nada. Era una pobre desgraciada. Llevaba un diario. Anotaba en las páginas del grueso cuaderno empastado en rojo las fechas en que Xavier la buscaba. Le daba el diario a Beatriz para que lo leyera. En Montevideo compraron un libro de recetas culinarias, solo que estaba en francés y ellas no entendían. Parecían más palabrotas que palabras. Entonces compraron un recetario en castellano y se esmeraron en las sopas y en las salsas. Aprendieron a hacer roast beef. Xavier engordó 3 kilos y su fuerza de toro aumentó. A veces las dos se acostaban en la cama. Largo era el día y, a pesar de que no eran lesbianas, se excitaban una a otra y hacían el amor. Amor triste.
Un día le contaron ese hecho a Xavier. Xavier se excitó y quiso que esa noche las dos se amaran frente a él. Pero ordenado de esa manera, terminó todo en nada. Las dos lloraron y Xavier se encolerizó furiosamente. Durante 3 días no le dirigió la palabra a ninguna de las dos. Pero durante ese intervalo, y sin encargo, las dos fueron a la cama con éxito. Al teatro los tres no iban. Preferían ver la televisión o cenar fuera. Xavier comía con malos modales. Agarraba la comida con las manos, hacía mucho ruido al masticar, además de comer con la boca abierta. Carmen era más refinada, le daba asco y vergüenza. Beatriz tampoco tenía vergüenza, hasta desnuda andaba por la casa. No se sabe cómo empezó, pero comenzó. Un día, Xavier llegó del trabajo con marcas de lápiz de labios en la camisa. No pudo negar que había estado con su prostituta preferida. Carmen y Beatriz agarraron un trozo de palo cada una y corrieron detrás de Xavier por toda la casa. Este corría todo desesperado, gritando «Perdón, perdón, perdón». Las dos, también cansadas, finalmente dejaron de perseguirlo. A las 3 de la mañana, Xavier tuvo ganas de poseer a una de las mujeres. Llamó a Beatriz porque era la menos rencorosa. Beatriz, lánguida y cansada, se prestó a los deseos del hombre que parecía un superhombre. Pero al día siguiente le advirtieron que ya no cocinarían para él, que se las arreglara con la tercera mujer. Las dos de vez en cuando lloraban y Beatriz preparó para ambas una ensalada de patatas con mayonesa. Por la tarde fueron al cine, cenaron afuera y solo regresaron a casa a medianoche. Encontraron a un Xavier abatido, triste y con hambre. Él intentó explicar, es porque a veces me dan ganas durante el día. Entonces le dijo Carmen, ¿por qué no regresas a casa? Prometió que así lo haría y lloró. Cuando lloró, Carmen y Beatriz se quedaron con el corazón destrozado. Esa noche las dos hicieron el amor delante de él y él se consumía de envidia. ¿Cómo es que empezó el deseo de venganza? Las dos eran cada vez más amigas y lo despreciaban. Él no cumplió la promesa y buscó a la prostituta. Esta lo excitaba porque le decía muchas obscenidades. Lo llamaba hijo de puta. Él aceptaba todo. Hasta que llegó cierto día, o mejor, una noche. Xavier dormía plácidamente como buen ciudadano que era. Las dos permanecieron sentadas junto a una mesa, pensativas. Cada una pensaba en su infancia perdida y pensaron en la muerte. Carmen dijo, un día nosotros tres moriremos. Beatriz replicó, y así y punto. Tenían que esperar pacientemente el día en que cerrarían los ojos para siempre. ¿Y Xavier? ¿Qué harían con Xavier? Este parecía un niño durmiendo. ¿Vamos a esperar que Xavier se muera de muerte natural?, preguntó Beatriz. Carmen pensó y dijo, creo que las dos debemos darle una ayudita. ¿Qué ayuda? Todavía no lo sé, pero tenemos que decidir. Déjalo de mi cuenta, yo sé lo que hago. Y nada de nada. Dentro de poco tiempo sería de madrugada y nada habría sucedido. Carmen preparó para las dos un café bien fuerte y comieron chocolate hasta la náusea. Y nada ocurrió realmente. Encendieron la radio a pilas y oyeron una angustiante música de Schubert. Era piano solo. Carmen dijo, tiene que ser hoy. Carmen era la líder y Beatriz obedecía. Era una noche especial, llena de estrellas que las miraban brillantes y tranquilas. ¡Qué silencio! ¡Pero qué silencio! Se aproximaron las dos a Xavier para ver si se inspiraban. Xavier roncaba. Carmen realmente se inspiró. Le dijo a Beatriz, en la cocina hay 2 cuchillos grandes. ¿Y luego? Pues que nosotras somos dos y tenemos 2 cuchillos grandes. ¿Y luego? Y luego, burra, nosotras dos tenemos armas y podremos hacer lo que necesitamos hacer. Dios lo manda. ¿No sería mejor no hablar de Dios en este momento? ¿Quieres que hable del diablo? No, hablo de Dios porque es el dueño de todas las cosas, del espacio y del tiempo. Entonces entraron en la cocina.
Los dos cuchillos grandes estaban filosos, eran de fino acero pulido. ¿Tendrían fuerza? Sí, la tendrían. Salieron armadas. La habitación estaba oscura. Ellas dieron de cuchilladas erróneamente, apuñalando la manta. La noche era fría. Entonces lograron distinguir el cuerpo dormido de Xavier. La sangre copiosa de Xavier escurría profusamente en la cama, por el suelo. Carmen y Beatriz se sentaron junto a la mesa del comedor. Bajo la luz amarilla del foco desnudo, estaban exhaustas. Matar requiere fuerza, fuerza humana, fuerza divina. Las dos estaban sudadas, mudas, abatidas. Si hubieran podido, no habrían matado a su gran amor. Y ahora tenían que deshacerse del cuerpo. El cuerpo era grande, el cuerpo pesaba. Fueron entonces al jardín y con la ayuda de dos palas cavaron en la tierra una fosa, y en la oscuridad de la noche cargaron el cuerpo hasta el jardín. Era difícil porque Xavier muerto parecía pesar más que cuando estaba vivo, pues se le había escapado el espíritu. Mientras lo cargaban, gemían de cansancio y de dolor. Beatriz lloraba. Pusieron el gran cuerpo dentro de la fosa, la cubrieron con la tierra húmeda y olorosa del jardín, tierra buena para las plantas. Después entraron en la casa, prepararon nuevamente el café y se restablecieron un poco. Beatriz, que era muy romántica, se pasaba el tiempo leyendo fotonovelas en las que ocurrían amores contrariados o perdidos. Ella tuvo la idea de plantar rosas en esa tierra fértil. Entonces salieron de nuevo al jardín, agarraron una matita de rosas rojas y la plantaron en la sepultura del llorado Xavier. Amanecía, el jardín impregnado de rocío. El rocío era una bendición al asesinato. Así pensaron ellas, sentadas en el banco blanco que había ahí. Pasaron los días. Las dos mujeres compraron vestidos negros y apenas comían. Cuando anochecía, la tristeza recaía sobre ellas. No tenían ya gusto para cocinar. De rabia, Carmen, colérica, rompió el libro de recetas en francés. Guardó el de castellano. Nunca se sabía si aún podía ser necesario. Beatriz pasó a ocuparse de la cocina. Ambas comían y bebían en silencio. El pie de rosas rojas parecía haber pegado. Buena mano para plantar, buena tierra propicia, todo resuelto, y así quedaría cerrado el caso. Pero sucedió que al secretario de Xavier le extrañó su prolongada ausencia. Había papeles urgentes que firmar. Como la casa de Xavier no tenía teléfono, fue hasta allá. La casa parecía impregnada de mala suerte. Las dos mujeres le dijeron que Xavier había salido de viaje, que estaba en Montevideo. El secretario no las creyó del todo, pero pareció que se había tragado la historia. A la semana siguiente, el secretario fue a la delegación. Con la policía no se juega. Primeramente, los agentes de policía no quisieron darle crédito a la historia, pero ante la insistencia del secretario, decidieron perezosamente dar la orden de búsqueda en la casa del polígamo. Todo en vano, nada de Xavier. Entonces Carmen habló de esta manera. Xavier está en el jardín. ¿En el jardín? ¿Haciendo qué? Solo Dios sabe. Pero nosotros no vimos nada ni a nadie. Fueron al jardín. Carmen, Beatriz, el secretario de nombre Alberto, dos agentes de policía y dos hombres más que no se sabía quiénes eran. 7 personas. Entonces Beatriz, sin ninguna lágrima en los ojos, les mostró la fosa florida. 3 hombres abrieron la sepultura, destrozando el pie de rosas que sufrían por casualidad la brutalidad humana. Y vieron a Xavier. Estaba horrible, deformado, ya medio carcomido, con los ojos abiertos. ¿Y ahora? Dijo uno de los agentes. Y ahora hay que detener a las dos mujeres. Pero, dijo Carmen, que sea en la misma celda. Mire, dijo uno de los agentes frente al secretario atónito, lo mejor es fingir que nada ha sucedido. Si no va a haber mucho barullo, mucho papeleo escrito, muchos alegatos. Ustedes dos, dijo el otro agente de la policía, preparen sus maletas y váyanse a vivir a Montevideo. No nos joroben más. Las dos dijeron, muchas gracias. Pero Xavier no dijo nada.
Nada había realmente que decir.